Vamos a dar inicio a nuestro webinar en esta ocasión, ¿no? Con el tema de cómo utilizamos, ¿no? Cómo podemos utilizar la analítica de datos para mejorar el control de costos. ¿Okay? Para ello, he dividido la sesión en tres temas, ¿no? Vamos a conversar un poco de la analítica de datos, qué condiciones se dieron para que ésta surja. Vamos a hablar acerca del control de costos y cómo puede colaborar la analítica de datos para mejorar el control de costos, ¿no? Durante la sesión, siéntanse libres de levantar la mano y hacer las preguntas que crean pertinentes en aquellos puntos que les haya quedado alguna duda o que deseen profundizar o también compartir alguna experiencia que hayan tenido con estos temas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tratemos primero el tema de la analítica de datos, ¿no? ¿Cómo es que surge la analítica de datos, ¿no? Para que nazca la analítica de datos, ¿no? Se han tenido que dar ciertas condiciones, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la capacidad que tenemos actualmente de guardar información. Es decir, todas las empresas, con el transcurso del tiempo, ¿no? Han ido creciendo en cantidad de información digital, ¿no? Si bien es cierto, antes la información era en papel, hablamos de los 80 y antes de los 80, posteriormente a esto hemos empezado a acumular información, ¿no? Hemos empezado a acumularlas en bytes, cada letra, por ejemplo, constituye un byte. Hemos pasado a kilobytes, que están referidos ya a documentos. Los documentos generalmente se expresan en kilobytes, ¿no? Después hemos pasado a los megabytes, es decir, hemos tenido capacidad para poder almacenar una cantidad de información similar a un libro. De ahí hemos pasado a los gigabytes. Muchos de ustedes han disfrutado de películas digitales, ¿no? Allí el nivel de acumulamiento de la información es gigabyte, y todo esto es posible hacerlo en medios que ya han sido creados, ¿no? En discos, en Blu-rays, en discos duros, ¿no? Hemos pasado a los terabytes, ¿no? Los terabytes, digamos, si se quiere, casi lo último, ¿no? El que tiene un disco duro de 1 terabyte sabe que es una capacidad bastante fuerte. Si lo tienen para uso personal, pueden guardar hasta 250.000 fotos de resoluciones que van o que llegan a 12 megapíxeles, ¿no? O sea, realmente que es fuerte la capacidad que se tiene con los terabytes, ¿no? Después vienen los petabytes, ¿no? Pero ya los petabytes, por ejemplo, estamos hablando de 1000 terabytes, ¿no? En este momento aún no existe ese disco duro, ¿no? Salvo que se empiecen a juntar, ¿no? Varios discos duros, se haga una batería de discos duros a partir de discos de 1, 2, 3 terabytes. En ese caso podríamos llegar, pero digamos que un disco como tal aún no existe, ¿no? Y de allí para adelante no tenemos todavía creados los discos duros. Por ejemplo, el exabyte, ¿no? Es una capacidad que les permite a ustedes guardar toda una vida filmada, ¿no? Es decir, la vida de una persona desde que nace segundo a segundo hasta que fallece, ¿no? Puede ser guardado en una medida de un exabyte. Después tenemos los zettabytes, pues que ya es 1000 veces un exabyte, 1000 vidas guardadas. Y tenemos el yottabyte, ¿no? Les he puesto ahí una figura del actualmente ustedes podrían comprar un disco de 8 terabytes. Eso es lo que tenemos en este momento en el mercado, ¿no? Son $1.900, ¿no? O perdón, son $3.900 un disco de 8 terabytes. Es decir, capacidad hay, ¿no? Es como tener un ropero inmenso donde podemos guardar muchísima información, ¿no? Como repito, 1 terabyte es una cantidad significativa. Después tenemos también capacidad de procesamiento, porque no se trata solamente de tener la posibilidad de guardar una ingente cantidad de datos, sino de poder procesar la información. Entonces, actualmente tenemos pues computadores, ¿no? De altísima performance, ¿no? Ahora último estamos hablando de procesadores de 5.8 GHz, ¿no? Eso es lo que hoy día estamos teniendo. El 27 de septiembre ha nacido el Core i9, ¿no? de generación 13 de 5.8 GHz. Y todo esto nació, ¿no?
a partir de la primera microcomputadora que sacó IBM en el año 81, y teníamos una IBM PC, ¿no?, de 4.77 MHz, ¿no? Esto es megahertz, o sea, no es un gigahertz. Gigahertz son, por ejemplo, 5.8 gigahertz vendrían a ser 5.800 megahertz, ¿no? Entonces, en todo este periodo del 81 al año 2022, en esos 41 años, ¿no?, la velocidad de procesamiento de las computadoras, ¿no?, ha crecido 1.216 veces. Entonces, para tener un orden de magnitud, es como que un carro del año 81 que corría 100 kilómetros por hora, ¿no?, hoy día podría correr a más de 120.000 kilómetros por hora, ¿no? Ese es más o menos el orden de magnitud. Entonces, por tanto, tenemos también esa capacidad para procesar estos grandes volúmenes de información. Entonces, todo esto, ¿no?, genera esas condiciones que nos llevan a crear este tema de la analítica de datos, ¿no? También hay un concepto muy importante, ¿no?, que con esto también nace el concepto de la Big Data, ¿no? Cuando hablamos de Big Data, hablamos de grandes volúmenes de información, que es lo que las organizaciones han venido acumulando en el tiempo, ¿no? Y cuando decimos grandes volúmenes, no hablamos pues de archivos de 100 megabytes, ¿no?, sino hablamos de más de 1 terabyte de información, ¿no? De eso hablamos, ¿no? Menos que 1 terabyte simplemente es, ¿no?, mucha data, ¿no? No es realmente Big Data, ¿no? La Big Data también se caracteriza por la variedad de fuentes, ¿no? En las empresas actualmente guardamos información no solo de los sistemas transaccionales, no solo lo que tienen ustedes en un ERP de logística, ¿no?, sino también capturamos información que proviene del Internet, información que proviene de celulares, de GPS, de sensores en aquellas empresas que tienen equipos que utilizan sensores, ¿no? Y la forma como puede venir la información puede ser estructurada, no estructurada. Es decir, la variedad de la información es amplia, ¿no? Y la otra característica de la Big Data es la velocidad, ¿no? La velocidad con la que la información se genera y como nos llega es bastante fuerte. Entonces, no podemos leer ya toda la información que se genera, ¿no? Es como ahora, ustedes entran a Internet, ¿no?, quieren saber, por ejemplo, qué cosa es algún concepto que les parezca interesante, ¿no? El chat GPT, ¿no? Ustedes van a encontrar miles de páginas donde les describen de qué se trata el tema del chat GPT, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos demasiada información, ¿no? Y tenemos que ser mucho más selectivos y tenemos que encontrar formas, ¿no?, de poder ser más eficientes buscando y encontrando esa información que nos va a ser útil, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es la analítica de datos, no? En principio, la analítica de datos es una técnica, ¿no? Es la técnica de examinar los datos en bruto, ¿no?, con el fin de sacar conclusiones acerca de esta información, ¿no? El análisis de datos se centra en la inferencia, ¿no? Es decir, tenemos que llegar a algún sitio con esa información, derivar alguna conclusión, ¿no?, teniendo como base aquello que sí conocemos, ¿no? Esa es la base. Es decir, partimos de datos conocidos, ¿no?, para hacer una inferencia, ¿no?, y derivar alguna conclusión. De eso se trata la analítica de datos, ¿no? ¿Qué casos podríamos mencionar de aplicación de la analítica de datos en minería, ¿no? Por ejemplo, las proyecciones de los planes de producción, ¿no? Las empresas empiezan haciendo su presupuesto anual, ¿no? Cuando se inicia el año, al segundo, tercer, cuarto mes, nos damos cuenta de que el presupuesto, ¿no?, se encuentra alejado de la realidad, ¿no? Digamos que la realidad se ha presentado, se ha mostrado diferente a lo que habíamos planeado, ¿no? Entonces, en ese caso necesitamos hacer una proyección de qué es lo que va a pasar, ¿no?, a partir de la información ya conocida, ¿no? Entonces, ustedes tienen información, por decir algo, de enero a abril conocida de la producción, ¿no?, y ya no pueden utilizar para proyectar lo que queda del año la información del presupuesto, ¿no? Entonces, en este caso, lo que ustedes tienen que hacer es empezar a llegar a conclusiones, ¿no?, que les permitan determinar
cuál va a ser la producción de mayo a diciembre, ¿no? Para esto utilizamos el tema de la analítica. Y a veces son metodologías simples, ¿no? Simplemente la más simple, tomamos el promedio y lo lanzamos para todos los meses siguientes, ¿no? Otras veces son mucho más sofisticadas. Utilizamos correlaciones lineales, etcétera, ¿no? Entonces, todo depende cómo llevemos a cabo nuestra analítica, ¿no? También utilizamos la analítica de datos para gestionar los costos, generar valor, que es motivo de la clase de hoy día, ¿no? También se utiliza para mejorar las recuperaciones del oro en aquellos procesos que se llevan a cabo, por ejemplo, de lixiviación en pilas, ¿no? Se puede tener un regado inteligente en el cual se captura todos los datos, ¿no? Del proceso, como por ejemplo la concentración del cianuro, la velocidad con la que se produce el regado, ¿no? Y algunas otras variables relevantes, ¿no? Como los días en que se lleva regando cada una de las pilas, ¿no? Y tomando en cuenta la recuperación que se va obteniendo, uno puede ir, ¿no? Adicionando más cianuro, retirando más cianuro, poniendo más velocidad, es decir, podemos tener un sistema, ¿no? Que nos pueda ayudar a explotar toda esta información para inferir, ¿no? Cuál es la mejor concentración, cuál es la mejor velocidad con la que debe ir el proceso y obtener la maximización de la recuperación, ¿no? Pero todo parte de datos, ¿no? Porque si no hubieran esos datos, no habría manera en cómo podríamos inferir qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Otra aplicación de la analítica de datos es en el hallazgo de cuerpos mineralizados, ¿no? Con utilización de todos los datos que se generan en los trabajos de exploraciones, ¿no? Ya sean los taladros de perforación, el muestreo de canales, información de labores, información de tajos, información litológica, información de geolocalización, ¿no? Tenemos infinidad y tenemos miles de datos, ¿no? Cuando hablamos de información geológica en la empresa, ¿no? Podemos tener millones de datos, ¿no? Entonces, ese es un punto en el cual la capacidad que tenemos los geólogos y los equipos de geólogos para tratar de determinar algún patrón que nos dé una señal por dónde podemos encontrar la continuación de un cuerpo mineralizado o inferir un nuevo cuerpo mineralizado, ya no es suficiente, ¿no? Ya no es suficiente, ¿no? Sin embargo, existen sistemas o software especializado que con toda esta Big Data, ¿no? Pueden empezar a descubrir patrones, empezar a descubrir correlaciones y nos pueden dar, ¿no? Algunos puntos por donde debemos de ir a explorar, ¿no? Que van a tener una mayor probabilidad de éxito, ¿no? O sea, no necesariamente el éxito está asegurado, pero la probabilidad de encontrar va a ser mayor a que si lo hiciéramos con los métodos tradicionales, ¿no? Entonces, como pueden ver, la analítica de datos, ¿no? Es factible de ser aplicado en minería, ya se está haciendo en nuestro medio a nivel mundial. Todo lo que es este tema de la analítica de datos para nuestro sector, digamos como que hemos estado retrasados, ¿no? Todo lo que viene a ser el tema de la transformación digital, los últimos que hemos chapado ese tren hemos sido pues las industrias extractivas, ¿no? Pero nunca es tarde. Ok, y cuando hablamos de control de costos, ¿de qué cosa estamos hablando, no? Cuando nosotros tenemos un sistema de gestión de costos, lo que nosotros tenemos es una planificación de nuestros costos, ¿no? La planificación de los costos, ¿qué cosa, en qué documento acaba? Acaba en un presupuesto, ¿no? Entonces, todos los responsables de área hacen su presupuesto, ¿no? Y después se organizan, ¿no? Para poder llevar a cabo, ¿no? Sus procesos, ¿no? ¿Cómo se organizan? Contratan, si estamos en el departamento de geología, contrataremos a un especialista en perforación diamantina, compraremos los equipos que necesitamos, contrataremos a los geólogos que necesitamos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, empezamos a organizarnos, ¿para qué? Para poder trabajar, para poder llevar a cabo los procesos, ¿no? Entonces, en esta parte de la ejecución es donde los procesos se llevan a cabo, ¿no? ¿Y qué significa un proceso? Significa simplemente empezar a utilizar los inputs, los insumos para obtener un output,
¿Ok? Básicamente es eso. Pero el output no solamente, hablando del caso del Departamento Geológico, no solamente es información del yacimiento, información geológica, ubicación de recursos, reservas, sino que también el output que resulta del proceso es un costo. ¿Ok? Entonces, repitiendo, ¿no? Gestionamos nuestros costos, ¿de qué manera? Los planificamos, nos organizamos para ejecutarlos, ejecutamos, ¿no? Y en ese momento que obtenemos un costo realizado, ¿no? Ya viene el proceso de control, ¿no? Entonces, el proceso de control, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, muy bien, tenemos un costo realizado contra un costo presupuestado, ¿no? Vamos a medir esta desviación. Ese es básicamente el control. Cuando hablamos de control, hablamos de un proceso, ¿ya?, que consiste en la medición, ¿no?, de la desviación que se ha obtenido, ¿no?, para poder tomar una acción que nos ayude a mejorar, ¿no?, respecto a lo que venimos haciendo. Acá está la definición. Control es la actividad de determinar cuánto se desvían los resultados de lo planeado para realizar el proceso de corrección más adecuado, ¿no? Entonces, pero para que ustedes tengan control de algo, ya sea un proceso, no necesariamente control de costos, sino control en general, ¿ok? Ustedes tienen que tener objetivos. Porque si no tienen ustedes un objetivo, no tienen contra qué medirse. Entonces, si hablamos de, por ejemplo, controlar la producción, hay objetivos de toneladas, hay objetivos de leyes en la mina, ¿no? Entonces tenemos la tonelada que hemos extraído, tenemos la ley extraída y tenemos un presupuesto, ¿no? Entonces contra ese presupuesto o plan anual nos comparamos, ¿ok? Y debe de existir una acción que permita asegurar el cumplimiento del objetivo. Si yo veo que estoy debajo de lo que había planificado, tengo que tomar una acción, ¿no?, para poder recuperar aquello que no he podido lograr. O en todo caso, para entender, ¿no?, qué es lo que está pasando, ¿no?, y adecuarme a la nueva realidad, porque puede ser que el presupuesto haya dicho que voy a encontrar determinada cantidad de mineral, ¿no?, y no estoy encontrando eso porque la veta se angostó, ¿no? Entonces ya veremos ahí si programamos más tajos, pero podemos tomar alguna acción. Y si las cosas están saliendo bien, ¿no?, la información del control nos va a ayudar, ¿no?, a ver de qué manera podemos hacer que esa situación, ¿no?, se sostenga en el tiempo. ¿Okay? Si no hay acción, no tiene sentido el control. Eso es importantísimo. Ustedes pueden tener el mejor sistema de control de costos, el mejor sistema de control de gestión de toda la organización, pero si los reportes donde se muestran las desviaciones, no se utilizan más que para ver y decir, uy, qué pena, lo haremos mejor, y no hay una acción que acompañe a esto, una acción decidida, no tiene sentido el control, ¿no? Perdón, tengo una preguntita, sí. Adelante. Sí, en el tema del control, el que siempre se ha hecho, ¿no es cierto?, antes del Big Data y toda esa analítica de datos, me preguntaba qué tipo de información adicional hoy día se han agregado para que, digamos, el control, para poder hacer un mejor control. Ya. Hoy día, para tener un mejor control, contamos con información ya no tan básica, ¿no? Antes podíamos tener la información a un nivel muy alto, ¿no? Hoy día contamos con una mayor granularidad de la información. Es decir, tenemos información que si la producción, por decir algo, baja, ¿no?, nosotros podemos determinar exactamente en qué labor fue que se ha producido ese incumplimiento, ¿no?, en cuanto al nivel de producción. Antes podíamos tener específicamente el tema costo, ¿no? Podíamos tener el costo comparado con el realizado, ¿no? Pero teníamos que esperar que se produzca el cierre contable. Si no había cierre contable, andábamos todo un mes ciego, no sabíamos cómo íbamos a acabar. Entonces, hoy día sí podemos tener, ¿no?, información, ¿no?, periódica, puede ser información hasta diaria, pueden tener un control de costos diarios, ¿no?, o un nivel de precisión bastante bueno, ¿no?, que es lo que antes, por ejemplo, no teníamos, ¿no? Y así como eso, hay variables, ¿no?, que antiguamente solamente la podíamos tener con un corte mensual, o que en el momento que se obtenía, ¿no?,
ya la oportunidad no era la mejor como para poder tomar una acción, ¿no? Eso es. Ok, gracias. No sé si alguien de la audiencia quisiera comentar alrededor de ese tema. Hola, buenas noches. Quisiera hacer una pregunta si es que ya hay un software específico para estos análisis de datos de costos para aplicar el software y cuál sería el software esencial y específico para esta área. Muchas gracias. Ok. Bueno, Luis, te cuento de que en software para control de sistemas mineros como tal, no existe, ¿no? Generalmente son hechos ad hoc, ¿no? Pero ahora último, la ventaja es que con las facilidades que estamos teniendo con estas plataformas como el Power BI, ¿no? Podemos, ¿no? Fácilmente construir, y lo vamos a ver en un rato, podemos construir un sistema que nos ayude rápidamente a ver cómo van nuestros costos, ¿no? Eso sí. Okay. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Muy bien. Entonces vamos profundizando un poco más. Entonces, cuando hablamos de control de costos, ¿no? Encontramos la desviación y tenemos que analizar, ¿no? Esa desviación a qué se debe, ¿no? O sea, no nos quedamos, ¿no? En que sí, pues, esperábamos tener un costo de $50 la tonelada y ahora estamos en 60, ¿no? Sino que indagamos un poco más, ¿no? ¿A qué se debe ese incremento del costo, ¿no? Y los incrementos de costos se deben básicamente a uno de estos tres, ¿no? O a la combinación. Un costo sube porque ustedes, ¿no? Han tenido un mayor precio. El precio de su recurso subió, ¿no? Entonces, lógicamente, inmediatamente se va a reflejar en el costo del proceso, ¿no? Pueden tener un mayor costo porque su eficiencia bajó. Es decir, ustedes consumían un kilogramo de explosivo por tonelada volada y ahora están consumiendo 1.10, ¿no? Para volar la tonelada, ¿no? Entonces, están utilizando un 10% más de recurso, por tanto, el costo del consumo de explosivos por tonelada se incrementa en ese 10%. Pueden tener también un costo que ha subido, ¿no? Porque han hecho más trabajo, hay una mayor cantidad de trabajo, ¿no? Ustedes tenían un programa, ¿no? Para 60.000 toneladas y han hecho 62.000 toneladas, ¿no? Entonces, ese incremento de tonelaje no les genera un mayor costo. Entonces, acá el arte está en tratar de diferenciar cuánto de la variación, ¿no? Si ustedes tienen acá una variación, digamos, un incremento de 25, ¿no? ¿Cuánto le corresponde a la cantidad, ¿no? Si la cantidad fue 5, el precio fue 5 y la eficiencia fue 15, tengo que poner foco, ¿no? A controlar el proceso en sí, ¿no? Porque si estamos afectando la eficiencia, lo que estamos diciendo, ¿no? Es que hay un input en el proceso, sea el explosivo, sea el reactivo, sean las bolas de acero, hay un input en el proceso que lo estamos utilizando mucho más por cada unidad de output, ¿no? Teníamos que usar solamente una y estamos usando dosis. Estamos al doble, estamos siendo ineficientes, nos está costando más. ¿Ok? Por eso a veces cuando alguien me pregunta o me comenta que está en una mina no muy grande, que no tienen sistema de costos sofisticados, ¿no? Para poder controlar sus costos de manera diaria, ¿cómo lo podemos hacer, no? Controla tus KPIs de eficiencia. Si ustedes controlan los KPIs de eficiencia, aseguran ustedes, ¿no? Que van a tener un costo bajo a fin de mes, de todas maneras. Luis, una pregunta. Mariluz Sí. Adanilla. Sí, ¿cómo estás? Adelante, Mariluz. En cierta manera, la cantidad no es o sea, la eficiencia va a impactar en la cantidad, ¿no? O sea, si es que eres más eficiente, vas a consumir menos. Ya, es que cuando hablamos de eficiencia, hablamos de eficiencia en el uso del recurso. Claro.
¿no? Eso, por ejemplo, kilogramos de dinamita por tonelada métrica volada. Y cuando hablamos de cantidad, estamos hablando de las toneladas voladas. Si yo vuelo más, consumo más explosivo, es un mayor costo. ¿Sí? ¿Se entiende? No estoy hablando en cantidad en kilos de dinamita, ¿no? No estoy hablando en cantidad de trabajo hecho, cantidad de output. ¿Sí, Mariluz? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ok. Y nuestro tercer punto, ¿cómo utilizamos la analítica de datos, ¿no? Para poder mejorar el control de costos, ¿no? Bueno, la analítica de datos implica, ¿no?, la aplicación de un proceso algorítmico para obtener información y ejecutar varias técnicas, ¿no?, para buscar correlaciones significativas. Esto es lo que nos interesa, buscar las correlaciones significativas. Vamos a ver en un momento que hay diferentes tipos de analíticas, ¿no? Hay algunas más simples que no necesitan correlacionar nada, pero hay otras que sí, son importantes encontrarles correlación, ¿no? Entonces, en los tipos de analíticas tenemos la analítica descriptiva, tenemos la analítica de diagnóstico, tenemos la analítica predictiva, que es bastante interesante, ¿no? Y tenemos la prescriptiva, ¿no? Y algunos hablan de la analítica autónoma. ¿Ok? Entonces vamos a ver cada uno de ellos cómo se utiliza, ¿no? Como dice el gráfico, ¿no?, nuestra analítica descriptiva es forense. Nos va a decir el qué pasó, de ahí llegaremos al por qué pasó, ¿no? Y el qué podría pasar tiene que ver cómo nos proyectamos, ¿no? A partir de la información que conocemos, cómo nos vemos, ¿no?, a futuro, ¿no? Ya sea un corto plazo o un mediano plazo, ¿no? Esa es la que visualiza hacia adelante, ¿no? Y después tenemos ¿qué podemos hacer para que pase?, ¿no? Y esa es la analítica más interesante, pues, ¿no? Porque allí nosotros escogemos el mejor camino, ¿no?, de acuerdo a ciertas decisiones que hay que tomar. Es decir, si nos quedamos como tal, va a pasar esto, ¿no? Si tomamos la decisión utilizando la prescriptiva, lo que vamos a hacer es que las cosas pasen como queremos nosotros que pasen, o en todo caso, ¿no?, con una mayor probabilidad que las cosas pasen como nosotros las queremos, ¿no? Y esa es la analítica, esa prescriptiva es la analítica, pues, de los gerentes, ¿no? Ellos los que buscan eso, son que las cosas pasen. Entonces, mientras que más información tengan ellos para tomar mejores decisiones, luego de análisis, de diagnóstico y de predicción de qué es lo que va a pasar si no hago nada, ¿no?, o si las cosas siguen como están, la prescriptiva es la que manda, pues, ¿no? Es la de más alto nivel, ¿no? Es como una jerarquía, ¿no? Mientras que esta de acá es bastante operativa, ¿no?, nivel supervisor, etcétera, ¿no? La prescriptiva va a ser ya un nivel más gerencial, ¿no? Bueno, y en la prescriptiva, tanto y en la predictiva, en ambos dos se utilizan algoritmos, se utilizan correlaciones, perdón, ¿no? Acá hay mucho uso de correlaciones, ¿no?, para predecir qué cosa es lo que vendría hacia adelante, ¿no? Es un poco lo que les conversaba hace un momento sobre este sistema de goteo para cianurar pilas, ¿no?, que uno puede obtener el máximo de eficiencia del proceso con variables que han sido correlacionadas con velocidad del goteo, con la ley de la pila, cómo va quedando la ley día a día, con la recuperación, con la velocidad con que se realiza esto, etc. Es porque hemos correlacionado, ¿no? Pero ¿qué pasa si la correlación deja de tener validez? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Se han preguntado? Porque todo funciona muy bonito cuando hacemos nuestros grandes modelos, correlacionamos una o dos variables, magnífico, ¿no? El Excel incluso tiene
formas muy sencillas de correlacionar dos variables, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empieza a fallar la correlación? El primer problema es que no sabemos en qué momento está pasando, hasta que decimos, qué raro, las cosas ya no están como antes, pero ya pasó un buen tiempo, ¿no? Y la segunda pregunta, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo cambio esa correlación, no? Entonces tengo que ponerme a estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió, no? Si estoy en un proceso como el de recuperación de este material del oro en pila, tengo que analizar, ¿cambió el mineral de oro con el que se alimenta? Muy bien, entonces a este nuevo mineral tiene que tener una nueva correlación. De repente no va a ser tan exitosa como la anterior, pero tengo que definirle esa nueva correlación. ¿Okay? Entonces la analítica autónoma es la que se da cuenta. O sea, la analítica autónoma es la que a cada momento va controlando sus correlaciones. Y cuando descubre que una de sus correlaciones empiezan a fallar, ¿no? Genera la nueva correlación. ¿Ah? Ahí hay ya mucho de inteligencia artificial, ¿no? Bueno. Sí, aquí hay una pregunta. Sí, buenas noches. ¿Puedo preguntar? ¿Qué tal? Sí, adelante. Justamente el último punto de la analítica prescriptiva, la autónoma. ¿Eso se está usando en las empresas hoy en día, en el Perú, en la región, en el mundo? Porque eso incluye inteligencia artificial que por concepto es un sistema que aprende de las experiencias. Sí, de acuerdo. En el Perú te cuento que no sabría decirte, ¿no? Sí sé que en Estados Unidos, en las universidades, se estudia, se modela, ¿no? Y se busca aplicaciones prácticas para la industria, ¿no? Acá en Perú todavía no sé si habrá alguna empresa que se haya animado a hacerlo, pero sí es una analítica, pero ya bastante alucinante. Gracias. Muy bien. ¿De qué, Agustín? Bien, la analítica descriptiva es básicamente qué pasó. Es lo que todos nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo, gracias a nuestro amigo el Excel, a hacer, ¿no? Ejemplo, un reporte que trae la información del cash cost obtenido en el mes, las toneladas métricas finas de cobre producido y el costo por tonelada métrica fina de cobre, ¿no? Acá está el costo, ¿no? Y lo comparamos con el mes anterior, ¿no? Este es lo único que nos dice qué fue lo que pasó. Acá no hay nada para adelante, ¿ok? La información se presenta así, muy simple, hago mis comparativos mes a mes, ¿no? Acá tenía un presupuesto de 2.661 y ejecuté menos. A veces las cosas salen un poco diferente, como febrero, que el ejecutado fue mayor que el presupuesto, y octubre tenemos que el presupuesto fue mayor que el presupuestado, ¿no? El presupuesto estuvo más bajo, ¿ok? No siempre es exclusivo la revisión de los costos hacia arriba, también los costos hacia abajo nos están dando información o nos deben dar información. Un costo hacia abajo puede significar que estamos dejando de hacer desarrollos en la mina, dejando de hacer exploraciones, estamos dejando de sacar los equipos de la operación para poder darles mantenimiento, pasan las fechas de mantenimiento, los costos de mantenimiento no se ejecutan, ¿no? Entonces, no el hecho de que un costo baje implica necesariamente que estamos mejorando, ¿no? En este caso sí se ha producido la bajada, ¿no? ¿Y quién nos dice la analítica descriptiva? Entonces, la analítica de diagnóstico, ¿no? Nos pregunta por qué pasó esto, ¿no? Entonces, y la respuesta a esto viene a ser un cuadro donde dice, muy bien, se presupuestó tantas toneladas con esta ley, con esta recuperación, se obtuvieron tantas toneladas métricas finas, fue lo que se presupuestó con este cash cost, y mi costo por tonelada presupuestado fue de $2.816 la tonelada métrica fina de cobre. ¿Cuánto obtuve? 2.703. Ok, y esa reducción del 4% de $112 la tonelada, ¿a qué se debió? ¿Por qué pasó eso? Entonces la analítica les va a dar la respuesta, ¿no? Le va a decir, mira, como tu tonelada de mineral se redujo, ¿no? Tu costo por tonelada de cobre no subió. Claro, porque si tengo menos tonelada, viene menos cobre. Pero como has tenido una mejor ley, tu ley se subió en 3.6%, tienes más cobre, tu costo por tonelada de cobre baja, ¿no? En la recuperación
baja un poquito y por lo que has gastado menos dólares, te gastó $1.200.000 menos, es $129 la tonelada métrica de fina de cobre menos. Entonces ya con esto tengo una idea de qué cosa fue lo que pasó, ¿no? Las toneladas me han perjudicado, entre comillas, porque tampoco es bueno que mi tonelaje haya bajado, pero bajó. Y también tendría que ponerle un ojo a por qué bajó el costo. ¿Realmente he sido eficiente? ¿Hubieron cosas que he dejado de hacer? Eso es lo que tengo que responder. La analítica predictiva no es la que se anticipa y sugiere qué es lo probable que suceda, ¿no? Entonces, acá es donde tenemos que determinar, correlacionar, ver tendencias, ¿no? Y con eso puedo tener los siguientes meses, ¿no? Tenemos un cuadro hasta octubre realizado, ¿no? Y puedo proyectar qué es lo que va a pasar en noviembre y diciembre. Como le decía, este proceso puede ser tan simple como que para determinar qué es lo que va a pasar en noviembre, promedio estos 3 meses o 4 meses, ¿no? O puede ser algo mucho más sofisticado, donde analice cómo va la producción de las toneladas métricas finas de cobre, ¿no? Determine cómo van las recuperaciones, determine si vamos a sacar el mismo tonelaje, si va a ser en el mismo tajo o no, ¿no? Cómo van mis costos, ¿no? ¿Va a haber ajuste a las contratas o no? Recopilar toda esa información y también puedo determinar ese costo por tonelada métrica fina de cobre y va a ser mucho mejor sustentado que tomar promedios. ¿Okay? Cuando ustedes toman promedio, recuerden siempre que lo que están diciendo al crear el nuevo número, lo que están diciendo es que las cosas van a ser tan igual, ¿no? Como ha sido, ¿no? En el pasado, en esos X periodos que ustedes han tomado para promediar. Si toman el promedio 4 meses, ustedes están diciendo que el mes de noviembre, ¿no? Va a ser similar al promedio de lo que habíamos venido haciendo en los últimos 4 meses. A veces funciona muy bien el promedio, ¿no? Sobre todo cuando tenemos los procesos muy estandarizados, tenemos un yacimiento con una ley muy homogénea, pues ahí no hay que meterle mucha ciencia, ¿no? Pero si estamos en minería, donde aparece el metal, desaparece, minería de oro, sobre todo, ¿no? Ahí sí, esa alta variabilidad hace que nuestras proyecciones tengan un mayor rango de dispersión. Pero bueno, esta es la analítica predictiva, ¿no? Y finalmente la prescriptiva, ¿no? Es el que va a responder a las preguntas, ¿qué pasa si tomo el mineral del tajo A en lugar del B? ¿No? Empiezo a jugar yo con el sistema, ¿no? O puedo preguntar, ¿no? ¿Hasta en cuánto podría incrementar, ¿no? Los metrajes de las labores de preparación de la mina en noviembre y diciembre sin sobrepasar el costo meta? Es decir, ¿cuántos dólares más puedo poner en esos trabajos y no pasarme el costo meta de mi presupuesto? Al final lo que voy a obtener es esto verde es el adicional que voy a gastar sobre lo que yo ya he estimado con la analítica anterior, ¿no? Y eso significa que puedo hacer trabajos de preparación en la mina en noviembre por $630.000 y en diciembre por 380. Esa es información valiosísima. Esa es información valiosísima. Ya no es que, mira, creo que voy a gastar tanto y vamos a ver cómo sale el costo, no. Sino ya ustedes acá saben una cifra que con un alto nivel de precisión los va a llevar, ¿no? A tener un resultado, ¿no? Conforme lo habían ustedes planificado. ¿Ok? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Me preguntan sobre el camino, no se sientan cortos, por favor. Bien, entonces vamos a entrar ya a la parte... Sí, por favor, adelante. Adelante, Agustín. Sí, gracias, señor Iriarte. Una pregunta. Cuando mencionó que hay que usar algoritmos y correlaciones, estamos hablando ya de estadística. La pregunta que hago es, ¿la persona de costos de la empresa tiene que ser reforzada o capacitada en estadística o es mejor que la empresa contrate un ingeniero estadístico para que haga este tipo de algoritmos y correlaciones? ¿Qué recomienda usted? Mira, yo creo que se puede empezar, ¿no? Con la persona
del área de costo, porque la estadística que se hace al principio no es una estadística tan sofisticada, al menos para el manejo de costos. Te puedes basar en la información que te puede dar un Excel, que te permite hacer incluso una serie de aplicar una serie de curvas, ¿no? En otros casos existe ya software, ¿no? Que el software mismo, ¿no? Decide qué curva estadística aplicar, etc. Pero ya si estás en un momento en el cual requieres ya un conocimiento muchísimo más, con mayor expertise, ¿no? Ahí sí contratas a esa persona que te va a ayudar. Pero al principio tampoco es que la estadística sea, digamos, un obstáculo para pasar hacia una analítica prescriptiva, ¿no? Sí. Ok, gracias. Ahora te cuento, Agustín, hay software que hace maravillas, ¿eh? Hay software que tú le das tu información, ¿no? Y con tu información ya tú no tienes que escoger si tienes que tomar la curva normal, la t-student, la chi cuadrada, nada. El software mismo construye una curva de probabilidades con tu data, ¿no? Sí, yo me quedé en la universidad, perdón, señor Luis, con el Minitab y el SAS. ¿Qué software se usan ahora? Ya. El @RIS, por ejemplo, es una buena herramienta para hacer eso. Ah, gracias. @RIS, ¿no? Muy bien. Ahora, el datamar, ¿cómo tiene que ser nuestro datamar para controlar los costos, ¿no? Nosotros tenemos que armar un datamar de costos que básicamente es un almacén de todos aquellos datos que necesitamos, ¿no? Para hacer gestión de costos en la empresa, ¿ok? Pero, ¿cómo nace esto? ¿No? Nace de una arquitectura superior, es decir, el datamar de costo viene a ser un subconjunto de un data warehouse en la organización. ¿Ok? Entonces, y ese data warehouse, ¿quién lo nutre? Todos sus sistemas, ¿no? Todos sus sistemas corporativos, ¿no? Van a nutrir a este data warehouse, ¿no? Por ejemplo, su ERP. Si tienen SAP, tengan el ERP que tengan. Pueden tener ustedes su propio sistema operativo, porque también en minería sucede de que no hay un software minero que le haga a todas las empresas mineras. Entonces, por lo general, las empresas mineras peruanas han desarrollado su software donde tienen cargada toda la información de las variables operativas de la mina, de geología, de planta, etc. ¿Okay? Un software de geología, ¿no? Que ahí sí hay software especializado, bastante estandarizado, y también van a contar ustedes con archivos, ¿no? Que manejan diferentes áreas en hojas Excel, ¿no? O en cualquier otro formato. Toda esa información se centraliza en el data warehouse, entra a un data warehouse. Lógicamente que hay un trabajo bien delicado para que entre al data warehouse, ¿no? Porque puede suceder pues, que ustedes metan información inconsistente. Entonces tiene que haber todo un trabajo de limpieza de la data, de uniformización de la data, etcétera, ¿no? Pero el concepto es, van al data warehouse, ¿no? Y a partir de toda esa información del data warehouse se empiezan a formar, ¿no? Pequeñas agrupaciones de información, ¿no? Para poder tener los famosos datamar. Entonces van a tener ustedes un datamar de todo lo que es el tema reservas de la empresa, un datamar de las variables operativas de la mina, un datamar de las variables de planta, de mantenimiento, ahí acá está costos, finanzas. ¿Ok? Es decir, toda la información relevante de las áreas, pero con una granularidad increíble, la van a tener en el Data Warehouse. Y cuando digo con una granularidad increíble, no me refiero a que usted va a poder encontrar allí, ¿no? ¿Cuánto facturó determinado contratista en el mes de enero del 2023? ¿Qué labores hizo ese contratista? ¿Dónde estaban ubicados las labores de ese contratista? ¿Qué supervisor visó lo que se, etcétera, etcétera? ¿Ok? O sea, a ese nivel de información llegamos, ¿no? A nivel logístico, ¿quién sacó el perno que se utilizó para reparar la chancadora? ¿No? Toda esa información está ahí. Y esa es una información que no llega al sistema contable, porque al sistema contable llega toda esa información consolidada, ¿no? La información del almacén, donde durante el mes han sacado miles de ítems, ¿no? En la contabilidad se vuelve unos cuantos asientos contables, porque todo se suma, pues, ¿no? Si la planta concentradora sacó pernos, planchas, etcétera, todos los artículos de ferretería, de reparación, lo junta
en una cuenta que se llama partes y repuestos. Que si fue la chancadora, que si fue el molino, el filtro, el Falcon, nunca lo sabrán. ¿Ok? Pero lo que sí va a pasar es que la información contable va a ser match con la información del Data Warehouse. ¿Okay? La única diferencia va a ser que en el Data Warehouse esa información va a estar más abierta. ¿A dónde voy con esta explicación? Es que es muy importante que la información de los costos de la contabilidad coincida con la información de los costos del Data Warehouse. Ok, este es ya el Data Mart de costo, o sea, sacamos justo esa partecita que nos interesa, ¿no? Y acá están las relaciones, ¿no? El Data Mart de costos tiene relación con el sistema de producción, recibe información del sistema de liquidación, del sistema comercial, activos fijos, donde está la depreciación, amortización, sistema de servicios de tercero, del sistema contable, del presupuesto. Lo que hace el presupuesto duplica toda la información, ¿no? Del sistema logístico, del sistema de compras, del sistema de planilla. ¿Okay? Con eso ustedes pueden construir sus reportes. Acá, por ejemplo, tenemos un reporte, ¿no?, de la analítica para gestionar sus costos, donde, ¿qué es lo que tienen? Pueden tener información expresada en miles de dólares, en dólares por tonelada de mineral, en dólares por tonelada métrica fina de cobre. Si son una mina como Pan American Silver, ahí dirá dólares la onza de plata. ¿Ok? Después tenemos los grupos, ¿no? Tenemos que el área de geología, ¿no?, tuvo tal presupuesto y ejecutó tanto y tuvo una variación X que fue de un 11.6%. Minado planeamiento también tuvo su presupuesto, su ejecutado, su variación y una desviación. Si ustedes quieren saber qué tipo o sea, qué sustenta todas estas variaciones de costo, porque acá hay una variación de costo, su detalle aparece acá abajo, ¿no? Principales variaciones. Ya, si teníamos este presupuesto, hemos llegado a este ejecutado porque hemos gastado más en la parte de administración, hemos tenido un rubro otros, hemos gastado más en energía, hemos gastado más en rotura de tajos, hemos gastado más en perforación diamantina y hemos hecho menos desarrollo, por tanto hemos gastado menos. Al final nuestro presupuesto, ¿no?, fue superado por el ejecutado. Y las principales razones es la que ustedes ven ahí. ¿Ok? Si lo quieren ver, ¿no?, por áreas, ¿no?, tienen un cuadro que va a decir lo mismo que la izquierda, pero le va a decir quién fue el que gastó. Fue gerencia, fue energía, fue geología, etc. ¿Okay? Si ustedes quieren tener profundizar un nivel más, porque es posible profundizar, usted dice, muy bien, quiero saber minado, planeamiento, ¿a qué se debe esa variación? Ya no quiero saber la variación total, ¿no?, de la empresa, sino esa área específica, ¿no?, minado planeamiento. Entonces aparece la información, ¿no? Miren, minado planeamiento, ¿no?, en la actividad de sostenimiento tuvo tal variación, en lanzado de concreto tal otra variación. La misma información lo pueden tener ustedes en forma visual, ¿no? Y automáticamente ustedes saben dónde van a poner la bala, pues, ¿no? Porque están viendo que acá sostenimiento tiene un tema de tener el costo más alto. ¿Ok? En el caso de la variación por cuenta, porque también podemos tener no solamente el costo del proceso, sino del recurso, ¿no? Acá vemos que es el cemento, el que ha sobrepasado el presupuesto. Tenemos la fibra de acero, que también ha sobrepasado. Tenemos los equipos para sostenimiento, que también ha sobrepasado. Entonces empezamos a encontrar información, ¿no?, que nos van a poder guiar para nuestras decisiones de mejoras de costo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta de estos reportes? Ahora, lo interesante es que no solamente tienen la información en dólares, y dólares la tonelada, sino también ustedes pueden hacer no solamente un comparativo del mes contra el presupuesto, ¿no?, sino pueden hacer un comparativo del acumulado a la fecha contra el presupuesto acumulado a la fecha. Pueden hacer un comparativo del mismo mes de este año con el mes del año pasado. Pueden comparar lo que llevan acumulado este año, ya no contra su presupuesto, sino comparan contra el acumulado al año pasado, ¿no? O hay algunos gerentes que les gusta ver
cómo estamos este mes respecto al mes anterior. También se tiene esa información. Es decir, una vez que ustedes tienen toda la información, ¿no?, bien definida, bien estructurada en su datamar de costos, ustedes pueden ver de todas las maneras, ¿no?, posibles la información para poder empezar a tomar decisiones, ¿no? Es decir, ustedes hacen que la información hable, la torturan un poquito y va a hablar, ¿sí? Sí. Muy bien. ¿Esa es la última lámina, Luis? Quería mostrarles, Ya. quería mostrarles un par de láminas más respecto a cómo también podemos utilizar este tema de la analítica, ¿no? No solamente en el tema de analizar los costos como tales, como costos operativos, sino como costos que se presentan en otros estados, ¿no? Por ejemplo, a ver. Si queremos analizar los gastos que están en nuestro estado de ganancias y pérdidas, ¿no? También nuestra información de ganancias y pérdidas, ¿no? Podemos tener el año, en este ejemplo, es el año 2018, ¿no? Pero si ustedes van más hacia la derecha, van a encontrar el año 2019, ¿no? Cómo nos ha ido nuestros ingresos, nuestras ventas, comparado contra nuestro costo de venta, ¿no? Ingresos de su costo, ¿no? Acá tienen los ingresos, acá tienen los costos y gastos. Acá tienen el análisis de los ingresos, cómo ha ido variando los ingresos mes a mes, ¿no? Cómo se va acumulando esos ingresos, cómo están creciendo a nivel de ingresos, ¿no? Y cuáles son esas cuentas que hacen que sus ingresos suban, porque ustedes pueden tener ingresos por el concentrado A, ingresos por el concentrado B, pueden tener ingresos por venta de suministros, pueden tener otros ingresos de alguna otra transacción, ¿no? Y lo mismo en el caso de los egresos, que nuestros egresos básicamente es el costo de venta, que es full costo de producción, que en este caso está acá, ¿no? Tiene los gastos financieros, tienen sus gastos de comercialización, gastos de administración, ¿no? Entonces, por este lado también ustedes pueden tener, ¿no?, correlacionado, ¿no?, todo lo que vienen a ser sus costos operativos, ¿no?, al final con sus egresos que figuran en su estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Y en una pantalla ustedes pueden analizar de maneras diferentes lo que deseen ver. Eso es. Muchísimas gracias. Ángel Wong levantó la mano. Adelante. Adelante, Ángel. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Ángel. Solo como comentario, mucha de la información que, bueno, imagino que es el resultado de no solamente lograrlo con el Power BI, sino haber estructurado la información previamente, ¿no? Para que nos dé toda esa granularidad que tú mencionas. Y eso imagino también que es un trabajo que puede llevar un tiempo hasta lograr un tema como que estás mostrando. Así es, Ángel. Gracias por tu participación. Ángel Wong Chung, ¿no? Así es, el mismo. ¿Qué tal, Ángel? Sí, Bien, así es. Hay muchísimo trabajo por detrás, ¿no?, para poder construir esta gran base de datos, ¿no?, este Data Warehouse que te permite obtener la información con mucha facilidad cada vez que utilizas los sistemas como el Power BI, el ClickSense, lo que tú requieras para mostrarle al usuario su información, ¿no? Eso es. Luis, muchísimas gracias por tu importante contribución al programa. Encantado. Gracias a ustedes. Nos Muy vemos. bien. Chao, Ángel. Nos vemos.